21 de diciembre del 2023. En este día tengo que contarles algo bastante bueno, y es que en efecto no operé dentro del horario del Vademecum. Les envié esta imagen a la comunidad de Telegram, al grupo de Telegram, para que tuvieran referencia de qué hacer. Ahora les voy a decir qué pasó, pero el día 21 de diciembre del 2023 me fondeé en una compañía de fondeo de futuros. Sí, como se habrán dado cuenta, llevo ya poquito más de 2 meses o más operando solo Nasdaq. Y tal y como he comentado en el grupo de Telegram, solo me voy a enfocar en operar en 2024 Nasdaq. No voy a operar ningún otro activo. De hecho, la gran mayoría de market reviews que veas de ahora en adelante, y de hecho todos los que has visto, son en relación al Nasdaq y a cómo me va en mi operativa en vivo, cuánto realizo la operativa en vivo o si es que coloco alguna operación antes de. Creo que ya en algún video de esta semana te he comentado que viene contenido para 2024 relacionado a un modelo entre las 8 de la mañana, 8:30 y antes de la apertura de los equities a las 9:30. Lógicamente, y te reitero mi recomendación, es que no porque hayan varios modelos o porque mi capacidad para generar varios modelos, vas a operar todos. No, ¿ok? No pienses así. Enfócate en un modelo, enfócate en un horario, porque la forma en cómo se opera en cada uno de esos horarios o qué es lo que hay que buscar en cada uno de esos horarios varía. No es la misma. ¿De acuerdo? De hecho, yo me fundí con una operación que coloqué desde este mínimo en adelante. La operación duró aproximadamente unos 8 o 10 minutos y listo. Me fundí con una operación en futuros. Que a ver, que tengo que ser sincero con ustedes. Primer punto, y es que es mi primera incursión en compañías de fondeo de futuros y conforme vaya transcurriendo el tiempo les voy a comentar cómo me va. Segundo, no se comparan en nada las compañías de fondeo de futuros y sus reglas con las compañías de fondeo que ofrecen sus servicios a través de CFDs, MetaTrader, ¿no? Las famosas prop firms, ¿vale? Así que todo lo relacionado a mi experiencia, a cómo pasé la cuenta, a mis retiros en el futuro, todo lo voy a compartir a través de mi grupo de Telegram. Ustedes van a ser parte de eso. Así que únanse al grupo de Telegram para que, además de vivir estas anécdotas y experiencias conmigo, estén dentro de mis sesiones de trading en vivo. Hablemos entonces de que esta es la imagen que les envié ya como tal dentro del horario del Vademecum. Como se pueden dar cuenta, lo que yo observo dentro de este primer lapso de 20 minutos es que el precio no ha cubierto este CIBI antes de generar la expansión bajista que vemos. Cuando nosotros tenemos este tipo de narrativas, ¿sí? Expansión bajista, ruptura de un mínimo relevante en términos de expansión debido a que esta línea de color azul constituye el límite inferior de un CIBI. ¿Se dan cuenta? De un CIBI. Entonces, por lo tanto, la ruptura de este mínimo me invita a pensar que el precio va a continuar cayendo. Y acá pongo dos condiciones. Lo primero, y es que este es el máximo de referencia para tener una narrativa bajista. Eso no quiere decir que no se rompa, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que incluso aún si se rompiese y el precio volviese a cotizar por debajo de este mismo nivel de referencia, y de hecho esto te va a servir para cuando veas mis proyecciones en el grupo de Telegram, entiendas a qué me refiero. Si el precio vuelve a cotizar por debajo de ese rango de ese CIBI, entonces va a continuar sirviendo de referencia para vender. Punto de referencia, 16.897.75. ¿Por qué es punto de referencia? No es nivel de entrada, ni punto de entrada, ni nada. Punto de referencia, ¿por qué? Porque es el precio en el que, si se supera, se va a empezar a cotizar el CIBI. ¿Qué espero yo? ¿Cuál es la expectativa? Que ese CIBI no se cubra. No fill, no se llene. ¿De acuerdo? No se cubra. Bien. Tenía también, de hecho, un BPR aquí en la parte superior que se forma a partir del alcance del precio al mínimo del swing del breaker, porque tendríamos esto en el gráfico de temporalidad de 1 hora. Ruptura de máximo, ruptura de mínimo, mínimo del swing del breaker, ¡pum! Y la narrativa se ajusta, ¿verdad? A un BC que se cruza y se convierte en un BPR. De hecho, aquí tenemos uno de los modelos que les he dejado en el PDF de recursos de operativa, pero dado que esto está antes de nuestra sesión,
no se opera dentro de horario de Bademecum. Esto no se opera dentro de horario de Bademecum. Sí les voy a explicar cuál fue la consigna para mi operación antes de el horario del Bademecum o de la sesión como tal. Pero ahora sí, nos vamos al gráfico. Y esto es lo que tenemos en el gráfico. Sí, de hecho ya pueden observar aquí en la parte inferior que el broker con el que estoy trabajando para futuros es Tradobate. Perfecto. O Tradobate en español, para que me entiendas. Un punto importante es que este broker, y de hecho lo tengo que comentar, ¿sí? No mantiene las operaciones o el registro de operaciones. Es decir, que si, por ejemplo, sí, es cierto, esta grabación la estoy haciendo en un día diferente, el 21 de diciembre. Por lo tanto, si es que yo voy a opciones de configuración y les quiero mostrar las ejecuciones, no van a existir. Incluso dentro de la sesión no existen ejecuciones, ¿vale? Ténganlo en cuenta con este broker, al menos en la compañía de fondeo en la que estoy, que si se quieren enterar cuál es, vayan a mi grupo de Telegram, me borran o se borra el registro de operaciones. Eso sucede todos los días, no aparecen las operaciones del día anterior. ¿De acuerdo? Vamos a hablar del detalle de la operación de este día. Yo coloqué mi operación exactamente en un minuto después del horario del fundamental, que fue a las 8:31, sí, exactamente aquí. De hecho, envié esa imagen al grupo de Telegram. Vayan al 21 de diciembre del 2023 y revisen la operación que tomé. Fíjense que si yo utilizo este nivel de referencia como el límite inferior, lógicamente, de un CB, y luego debajo ubico un respaldo, que en este caso sería el Fair Value Gap de las 2 de la mañana del 21 de diciembre de este mismo día, entonces lo que yo en primera instancia quiero ver es que el precio expanda. Fíjense en el detalle que tenemos acá. Si alcanza el límite superior de ese Fair Value Gap en los 16.859.25 y este mínimo se forma en los 16.860.25. Un punto por encima, exactamente un punto por encima. Ya les he hablado que al menos con la data de SME, ¿sí? Ustedes siempre van a tener detallitos que oscilen entre los 4 y 8 tips, que son 1 y 2 puntos, ¿sí? Así que, en este caso, al tener el movimiento que alcance el nivel importante, misma narrativa, a ver, por favor, misma narrativa, máximo de donde se genera el movimiento y alcance al nivel importante que tengo aquí, movimiento alcista, se rompe, máximo de plazo intermedio en la estructura descompuesta de temporalidad de un minuto, contracción o retroceso y expansión. Bro, te lo pongo así. Solo tienes que hacer esto. Si entiendes, claro, si entiendes que la dirección ha de ser alcista. ¿De acuerdo? ¿Por qué ha de ser alcista? Porque incluso si viéramos a este desequilibrio de manera independiente, yo te he explicado en mi mentoría de entrega de precio que si tú ves cuerpos de vela dentro de un rango en desequilibrio, véase un Fair Value Gap, porque es un desequilibrio en específicamente el cuerpo de una sola vela, ¿sí? Entonces, enfócate en que se cubra, a menos que se rompan los mínimos que se encuentran por fuera de ese rango, ¿sí me entiendes? Esa es la razón por la que cuando se rompe ya como tal este mínimo, que es el que te marco aquí, con este símbolo de acá, presta atención, entonces te digo, narrativa bajista, narrativa bajista. ¿Te das cuenta cómo es que mi chip cambia a lo largo de la sesión y por qué estoy tan seguro de lo que te digo? En este punto de la narrativa, decido comprar después del fundamental, entendiendo qué es lo que va a hacer el precio con el fundamental. Existen muchos mitos alrededor de los fundamentales. Algunos dicen que no es necesario operar con los fundamentales porque no impactan en nada. Algunos dicen que sí, es muy importante los fundamentales porque de eso depende el precio. Otros dicen que no se sabe o no se puede saber hacia dónde va a salir el precio en un fundamental. Otros dicen que los fundamentales son la razón por la cual los mercados se manipulan en un lapso corto de tiempo. Y hay un sinfín de comentarios relacionados a los fundamentales bro, la gente no tiene idea. La gente no tiene idea. Yo te voy a decir una cosa, los fundamentales son importantes, en efecto, porque hay instituciones que operan en base a datos macroeconómicos. Nadie va a meter su dinero en un casino para ver qué pasa, ¿me entiendes? Ninguna institución va a hacer eso.
Las instituciones financieras utilizan esa data como información para tomar decisiones. Es cierto, eso sí es cierto. Y por eso también podemos darle mérito al análisis compuesto, tanto técnico como fundamental, o dígase de otra manera, de noticias. Sí, tiene mérito. Pero ahora, fíjate que yo tengo mi modelo, que es el Vademecum. En el Vademecum, yo no te obligo a usar otro activo para que busques una divergencia. Yo no te digo que uses order blocks. Es más, la gran mayoría de fundamentales o noticias que existen no se cruzan por lo general en nuestro horario operativo de 9:50 a 11:50. Pero yo entiendo que no todo el mundo puede operar en ese lapso horario. O no todo el mundo puede estar al menos una hora o una hora y media en ese periodo, si me entiendes. Así que lo que he desarrollado es un modelo entre las 8 de la mañana, las 8:30 y las 9:30, que es la apertura de los equities, para que una persona pueda operar incluso aún habiendo o existiendo fundamentales y entendiendo sobre todo hacia dónde va a irse el precio después del fundamental. No tiene que ser un mito, no es un mito. ¿A dónde irá el precio? No es un secreto, no es un misterio. ¿A dónde saldrá el precio? ¿Hacia arriba, hacia abajo? ¿O si esta será realmente la manipulación? ¿O si habrá algún otro movimiento relacionado con ruptura de un máximo, ruptura de un mínimo? Muchas veces los fundamentales generan movimientos que rompen máximos, rompen mínimos, y luego la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿O va a revertir? ¿O va a retroceder? ¿Verdad? Entonces, piensa en esto. Cree lo posible. Es posible saber a dónde va a ir el precio durante un fundamental, pero eso conlleva muchísimo backtesting y sobre todo muchas horas de simulación. ¿De acuerdo? El movimiento del precio no depende del dato del fundamental. El fundamental es simplemente un periodo de tiempo en el que se acelera la entrega de precio. Más nada, más nada. No por el dato que exista en el fundamental, los tipos de interés, el PBI, el CPI, no por ese dato se va a cambiar toda la tendencia. No, no es por eso. ¿De acuerdo? No es por eso. Tú puedes saber a dónde va a ir el precio sin necesidad de un dato macroeconómico. Así de sencillo te lo pongo. Tú puedes saber a dónde va a ir el precio sin necesidad de un dato macroeconómico. Y eso te lo pueden testificar mis estudiantes de mentoría uno a uno. ¿Por qué? Porque a mis estudiantes de mentoría uno a uno les enseño cómo proyectar y saber a dónde va a ir el precio. Es así de sencillo, lo he comentado muchas veces. Si tú resuelves tus problemas de dirección y de proyección, bro, lo tienes más que hecho. Porque lo único que hay que trabajar es tu punto de entrada. Mucha gente quiere, o sabe, mejor dicho, que el precio va a subir, compra, el precio te saca en stop loss, pum, tocan stop loss y luego el precio se va para arriba. O sea, tenían razón, pero no supieron colocar correctamente su operación. Ese es el gran problema de las personas. Saben a dónde va a ir el precio, pero no saben dónde colocar su operación. O por ejemplo, sí saben que el precio va a subir, pero no sube después de 4 meses. Y, claro, como subió después de 4 meses, dicen, te dije, te lo dije, te lo dije. Bro, yo les voy a decir una cosa. Si yo les digo que el precio va a llegar a tal nivel, eso es para que el precio llegue en esa misma fucking sesión. Si tú me ves en Telegram diciendo que el precio va a llegar a un nivel, es para que el precio llegue en esa misma sesión. Y si por alguna razón el precio no llega, lo voy a descartar y voy a asumir que me equivoqué para ese día. Pero yo no voy a ser el típico friki mentor de cuarta de academia que te va a decir el precio va a venir acá en algún momento. No, brother. Es posible que tú seas tan capaz de saber a dónde va a llegar el precio y en qué lapso de tiempo. Claro, si tú me dices, el precio va a llegar acá el otro año, probablemente te crea, ¿no? Pero claro, hay niveles y niveles de conocimiento. Entonces, aquí yo coloco la operación exactamente a las 8:31. Es una operación en compra, entendiendo claramente la narrativa que se me ha presentado, pero tú date cuenta que incluso existiendo un fundamental en medio de toda la narrativa, las estructuras no se van a irrespetar. Porque si el algoritmo ha definido previamente hacia dónde va a ir el precio antes de un fundamental, el fundamental no va a irrespetar las estructuras. Es así de sencillo, créelo. Si no me crees, somételo a backtesting. Vete a hacer backtesting en retrospectiva. Somete esto a simulación. 5, 10, 15 años. Me darás la razón. Yo estoy muy seguro que me darás la razón. Con una operación en compra aquí que duró alrededor de 8 minutos, en una sola operación fundí la cuenta. Sí, señores, sí, es posible. Pero a ver, tampoco es que crean que fue un trading perfecto. Las cuentas de fondeo de las compañías de futuros son más baratas.
Sí, pero al inicio. ¿Cuál es el truco? Te cobran una tarifa o un fee muy barato para empezar a manejar cuentas de 50.000, de 100.000, de 200.000. Y cuando la pasas, allí te cogen. Allí te cogen. Seguramente si tú eres un trader de futuros, sabes esto, lógicamente, ¿no? Si operas con compañías de fondos de futuros. Yo no lo sabía. Claro, no es que lo supe cuando me pasó, es que ya me habían advertido. Y ahora se los comparto. Entonces, como son cuentas tan baratas, piensa en esto. Solo voy a dar este dato. Si tú tienes un presupuesto, vamos a decir, de $1,000, ¿vale? Y esos $1,000 te alcanzan para una cuenta de 200.000 en una prop firm de CFDs, MetaTrader, ¿ok? Piensa, solo te alcanza para una cuenta. Si la quemas, se acabó. Se acabó. O puedes estar 1 o 2 meses entre subidas y bajadas sin pasar esa cuenta. Sin quemarla, claro, pero sin pasarla. Entonces hablemos de un detalle. Punto importante. Si yo tengo $1,000 de presupuesto y la cuenta me cuesta $50, vamos a decir la de futuros, bro, tienes para comprarte 20 cuentas. O sea, son 20 trades. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasa? Para yo fondear esta cuenta, me he fundido, así le dicen, ¿no? O me he quemado 3 cuentas. Sí. Y no tengo absolutamente nada de vergüenza en decirlo. ¿Por qué? Porque en algún momento en mis sesiones de trading en vivo van a ver que el numerito de la cuenta no miente, no engaña. Así que yo no tengo ningún problema en decirte, bro, tenía mi presupuesto de $1,000, contemplaba perder algunas cuentas, porque la etapa de fase de las cuentas de futuros es un chiste, es una broma, brother. Es una broma, o sea, literalmente te tienen allí como tonto. ¿Por qué? Porque ese fee que te cobran, que es muy barato, es mensual. Entonces, bro, metes un trade, revientas la cuenta, pasas tu fase, ya es real, y en real te enfocas en aplicar los recursos de gestión. Ahora, solo te voy a dar una espinita más, ¿sí? Que te va a hincar, y es que el drawdown te persigue. Muchos ven esto como algo, como una desventaja, ¿sí? Como algo negativo. Pero yo lo veo como lo mejor que me podría haber pasado en la vida y en el universo. Porque eso me obliga a mí a ser el mejor fucking trader de todo el puto mundo. Así de sencillo. Claro, hay quienes se ponen nerviosos porque, ay, el drawdown me va a perseguir, ay, qué miedo, ay, no me gusta. Bro, bueno, para gustos y colores hay caramelos de distintos sabores, ¿verdad? Entonces, bueno, esa frase creo que me la inventé yo. En fin, entonces, yo no me emociono por haber pasado esta cuenta de futuros en un trade, ¿sí? No me emociono. Mi verdadero reto va a ser, en 2024, operar esa cuenta con ustedes en vivo, hacer los cobros y compartirlos con ustedes y darles una demostración de fe, darles una prueba y un reflejo de lo que se puede hacer, de que es posible. O sea, tú puedes vivir del trading. Brother, si vives en Latinoamérica, ¿qué son $1,000 para ti? ¡Fua! $1,000 cada quincena o cada mes es bastante. No es ni lo que te pagan en un trabajo con sueldo mínimo, bro. Vives en Europa, 1.000 euros. ¿Qué son 1.000 pavos? Oh, probablemente no es casi nada. En Suiza necesitas 10.000 francos para vivir. Pero ya estás teniendo resultados. Solo tienes que exponenciar, extrapolar esos resultados a cuentas más grandes. Pero enfocarte en el proceso, brother, en el proceso, no en el resultado. ¿Quieres dinero? Lógicamente vas a tener dinero porque hacemos trading. Pero si tú te enfocas en el proceso, si te enfocas en ser rentable, con una cuenta pequeña, no pasa nada. Necesitas primero ver resultados, no dinero. Métanse eso en la cabeza. Y como estaba mencionándoles con respecto al ejemplo, si se rompía este mínimo, entonces ahí empezamos a tener una consigna bajista. Lógicamente, cuando yo envío la imagen, yo ya tengo la ruptura de ese mínimo, puesto que esa ruptura sucede entre las 9:50 y las 10:10. Sin embargo, luego tenemos un movimiento alcista y enfócate en esto. El precio vuelve a cotizar por encima de este máximo. Es decir, cuando se cubre este CIBI, yo digo, perfecto, se ha cubierto el CIBI, tengo consigna. Luego, cuando el precio rompe este máximo, digo, tengo respaldo, pero vamos a ver si es que el precio realmente se mantiene encima o al menos dentro del rango de este mismo CIBI, porque recuerda, todo este es el movimiento de neutralización y este es en teoría el desequilibrio del extremo superior del movimiento. Tal y como lo hemos visto en uno de los ejemplos de esta misma semana, cuando el precio me rompe el máximo de un movimiento que tiene un desequilibrio, entonces se tiene que sostener en el desequilibrio y
Eso me confirma a mí gráficamente la narrativa alcista, la potencial narrativa alcista. Pero no pasa, que te había mencionado yo, que si el precio se ubica nuevamente por debajo de qué, por debajo de este CIBI, vamos a marcarlo de aquí a aquí, ahí está, por debajo de este CIBI, mira aquí, el CIBI se ha de utilizar como una qué, como una qué, ajá, como una resistencia. ¿Qué sucede? Que ahora también me tengo que enfocar en el movimiento que alcance ese nivel importante. Desequilibrio del movimiento que alcance el nivel importante. Es decir, pese a que yo tenga este máximo más alto que este, o esa ruptura, recuerda, el precio se tiene que mantener aquí, no llegar aquí. Por eso es que hay consignas y consignas. Y solamente haciéndote más de 10 años de simulación, vas a entender qué es lo que debes ver en el gráfico y qué es lo que no debes ver en el gráfico. Vas a tocar algún par de stop loss y es algo totalmente normal, brother, es algo totalmente normal. Pero tienes que aprender de ese error y no decir, oh, pues será por las probabilidades o porque el precio hace lo que quiere o porque el mercado no se puede descifrar o porque no sé qué estupidez. No, tienes que hacerte responsable. Créeme que puedes llegar a dominar esto de una manera en la que literalmente vas a estar 15 días en profit, así como yo, y mucho más, seguramente, porque yo creo en ti, porque yo confío en ti. Y yo sé que vas a ser un repapi master crack de esto. Y vas a ser súper rentable. Pero ponte las pilas, mueve el culo, pon el trabajo. Tenemos entonces al precio cotizando por debajo del CIBI, se alcanza el origen del bici y recuerda, si tenemos desde ya narrativa bajista, no se debe alcanzar ni siquiera ni por poco el origen de este bici. Tienen que tener en este contexto cautela. ¿Por qué? Porque, a ver, el precio los puede tener dentro del mismo rango un montón de tiempo. Eso no quiere decir que ustedes no sean capaces de descifrar o no sean capaces de entender lo que ha de pasar. La matriz P de array en este caso va desde este mínimo hasta este máximo. Sí, desde este mínimo hasta este máximo. ¿Por qué, Ángel? Porque este es el mínimo que se forma alrededor del key level que estuve utilizando previamente para entender que el precio iba a subir. Pero ahora este mínimo es más bajo que uno de los mínimos que a mí me indica una narrativa bajista confirmada. O sea, no te estoy ni siquiera diciendo que, bueno, vamos a ver qué pasará después de que se rompa este mínimo. Te estoy diciendo que cuando se forma este mínimo, se te confirma la narrativa bajista. Porque ya expliqué previamente que si se rompe el mínimo del movimiento que penetra en un rango, este es un mínimo de una hora. Presta atención, este es un mínimo de una hora. Fuera, por la parte inferior, de un CIVI. Dile Fair Value Gap si quieres. Si se rompe ese mínimo, entonces tengo narrativa bajista al menos en un corto plazo. A mí no me importa que luego el precio haya subido. A mí lo que me importa es haber descifrado y anticipado el movimiento bajista que ves aquí. Porque en todo caso, tu operación tranquilamente hubiera podido estar aquí. En el 1 a 1 sacabas parciales y si querías ponías break even. Si querías reducías el stop loss a la mitad. ¿Se te iba a regresar el precio? Ya estás en profit, bro. Ya estás en profit. Si no movías el stop loss, eso se iba a tu take profit. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Rangos en equilibrio por debajo de qué? Por debajo de los rangos que nos han servido de referencia para entender hacia dónde el precio va a cambiar de dirección. Y esa es la razón por la que aquí tengo este BPR. Si este CIVIC se cubre, se convierte en BPR, no estimas que el precio va a venir a neutralizar este mínimo porque te estás convirtiendo o te estarías convirtiendo en un apostador. Lo único en lo que te enfocas es en operar, en venta. Si tienes una operación positiva, aprovechar esa operación y, bro, en este tipo de escenarios ya no necesitas que se rompa nuevamente este mínimo, porque cuando se rompe ese mínimo, mira lo que sucede después. Por eso es que es tan importante y necesario que vayas acumulando escenarios dentro de tu memoria, en ese almacén que tienes en tu cabeza, para que, para que no esperes, bueno, lo voy a decir en tu idioma, la confirmación de la confirmación de la confirmación de la confirmación. Yo le digo respaldo, que es como decir el respaldo del respaldo del respaldo. No, ya no lo necesitas, porque tú ya tienes una narrativa bajista. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que el precio vuelve a cotizar por debajo del nivel de referencia, que claro, yo te lo dejé, te di la pista, ya está. Cotiza por debajo, regresa,
Colocas aquí tu operación en venta y este sería el máximo que no se tiene que romper. Porque si este máximo se rompe, ¿qué va a pasar con toda la narrativa? Si este máximo se rompe y, mira, solamente lo voy a trazar. Si ese máximo se rompe, solamente mira lo que sucede. ¿Ves lo que sucede? Si te das cuenta. Aquí no necesariamente estoy tomando el máximo de donde inicia el movimiento, que genera el mínimo más bajo y en fin. Te estoy haciendo entender a qué máximos y a qué mínimos le tienes que prestar atención. Es así de sencillo. Y vamos a continuar seguramente hablando de más detalles en el futuro. Y por eso no te pierdas los siguientes Market Reviews.